de su propia transformación. De ahí que la experiencia sea algo que nos forma o nos transforma. De ahí la relación constitutiva que existe entre la idea de experiencia y la idea de formación. De ahí que el resultado de la experiencia sea la formación o la transformación del sujeto de la experiencia. Yo he dicho a veces, cuando he hablado de la experiencia de la lectura, he dicho a veces que la lectura es experiencia cuando al lector algo le pasa y cuando eso que le pasa le forma o le conforma o le deforma o le transforma, o todos los juegos de palabras que quieran hacer ustedes con la cuestión de la formación. Por eso el sujeto de la experiencia es el sujeto de la formación, es el mismo sujeto, porque el resultado subjetivo de la experiencia, el efecto subjetivo de la experiencia, es la transformación del sujeto de la experiencia. Por eso la experiencia nunca se puede resolver en dogmatismo. Hay un uso dogmático de la experiencia que todos ustedes conocen, ¿no? Que es ese de, desde la autoridad de mi experiencia te voy a decir yo a ti. Como si la experiencia lo que hiciera fuera solidificar a la gente, ¿no? Yo, como ya tengo la experiencia, no me vas a contar nada que yo no sepa, ¿no? ¿Qué me vas a decir que yo no sepa? Que ya estoy de vuelta de todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el sujeto de la experiencia a veces es un sujeto dogmático, un sujeto para el cual la experiencia es justamente lo que le protege de tener que estar constantemente transformándose, ¿no? Y yo lo que quería remachar con la idea de transformación es que la experiencia no puede ser dogmática. Es decir, que cuanto más experiencia tiene un sujeto, más abierto está un sujeto a su propia transformación. Es decir, la experiencia es siempre... La experiencia es la experiencia de la propia fragilidad. Es decir, la experiencia es siempre la experiencia de lo que yo sé, lo que yo pienso y lo que yo creo, no estoy muy seguro de ello, ¿verdad? Y la experiencia es siempre la experiencia de la fragilidad del sujeto de la experiencia, ¿no? Por lo tanto, de la apertura a la transformación del sujeto de la experiencia. Bueno, vamos ahora con ese pasar, ¿verdad? Circulito en el pasar. La experiencia es lo que nos pasa. Hasta ahora he hablado del lo, y he dicho aquello de exterioridad, etcétera, ¿no? Alteridad y así. He hablado del nos, y he dicho aquello de reflexividad, subjetividad, transformación, exposición, vulnerabilidad, etcétera. Y ahora me gustaría decir algo sobre ese pasar. La experiencia es, en primer lugar, un paso, ¿no? un pasaje, un recorrido, un trayecto, ¿sí? un movimiento. Si la palabra experiencia tiene el ex del exterior, la palabra experiencia tiene también ese per, que es un radical indoeuropeo que tiene que ver con travesía, con pasaje, con camino, con viaje. De hecho, en el español moderno tenemos todavía una palabra muy hermosa que tiene ese per indoeuropeo, ¿no? Que es la palabra pirata. Pirata en griego se dice peirates. Entonces el pirata sería un poco como el sujeto de la travesía, ¿no? Sería el sujeto que está siempre en tránsito, el sujeto que no es sedentario, que no tiene ni ley ni amo, que no tiene patria, que no obedece a ninguna bandera, ¿verdad? El sujeto errante, el sujeto nómada, sería el peirates, el pirata. Entonces el sujeto de la experiencia tiene algo de pirata en ese sentido, ¿no? Es un sujeto en permanente tránsito, ¿verdad? Porque la experiencia es un paso, es un recorrido, es un pasaje, ¿no? Pero además ese per tiene también que ver con una dimensión, ¿no? De ese viaje, ¿no? De ese recorrido que es la experiencia, que es una dimensión constitutiva de incertidumbre. Es decir, la experiencia es una aventura, es decir, en el sentido de que es un viaje incierto, es un viaje cuyos resultados no se pueden anticipar. Y eso también está en la palabra experiencia, ¿no? Si tuviéramos que improvisar aquí un verbo para la palabra experiencia, en español tenemos un cierto problema de traducción, ¿verdad? Porque experienciar es feo, experimentar
suena a experimento y a ciencia empírica, y por lo tanto tampoco sirven. Los traductores del alemán han usado muchas veces vivenciar, colocando la palabra experiencia cerca de la palabra vida, y decir que el sujeto de la experiencia es un sujeto que vivencia las cosas. A mí vivenciar no me gusta porque me suena psicológico. Una literatura de esa de autoayuda, encuentros de esos de ahora vamos a vivenciar aquí las cosas y nos vamos a dar todos la mano para vivenciar las energías cósmicas. A mí eso de vivenciar me patina, pero me patina por una cierta sonoridad contemporánea. Pero en cualquier caso hay un problema, no sabemos muy bien qué sería eso de hacer una experiencia como verbo, ¿no? Pero bueno, en latín el verbo es experiri, y de ese periri viene la palabra peligro. El per de peligro es el mismo per de experiencia, ¿no? Por lo tanto, cuando yo les decía que la experiencia tiene una dimensión constitutiva de incertidumbre, quiere decir que la experiencia es constitutivamente peligrosa. Y es peligrosa porque en la experiencia puede pasar lo que no está previsto que pase. Es decir, la experiencia es algo que nos lleva hacia donde no sabemos muy bien lo que es, ¿verdad? Tanto, quería marcar eso, ¿no? La experiencia es un pasar, es un recorrido, ¿no? Es un pasaje, y ese pasaje tiene una dimensión de incertidumbre, tiene una dimensión de riesgo, tiene una dimensión de peligro, tiene una dimensión... Pero si la experiencia es lo que nos pasa, el sujeto de la experiencia es como un territorio de paso, como una superficie de sensibilidad, en el que algo pasa y en el que eso que nos pasa deja una huella, una marca, un rastro, un afecto, una herida, ¿no? De ahí que el sujeto de la experiencia no sea en principio un sujeto activo, es decir, un agente, sino que sea un sujeto más bien pasional. O dicho de otra manera, la experiencia no se hace, sino que se padece. En la experiencia algo me pasa, y eso que me pasa es de alguna manera padecido por mí, ¿verdad? El sujeto de la experiencia no es tanto un sujeto activo como un sujeto pasional, como un sujeto receptivo, ¿verdad? Como un sujeto paciente. No pasivo, ¿eh? Aquí la dicotomía entre activo y pasivo no nos serviría, porque el sujeto de la experiencia no es una pasividad inmóvil, sino que es una especie de pasividad estremecida, es una especie de pasividad pasional, ¿verdad? Por lo tanto, el sujeto de la experiencia es aquel que deja que le pasen cosas, es decir, que es capaz de padecer lo que le pasa. Voy a poner para qué sé yo, concretar un poco lo que he ido diciendo hasta aquí sobre la experiencia, voy a ponerles un ejemplo. Un ejemplo tomado de la experiencia de la lectura, que durante un tiempo ha sido mi especialidad, y que no es otra cosa que una nota a pie de página de un libro de George Steiner que se llama Lenguaje y Silencio. George Steiner escribió un libro que se llama Lenguaje y Silencio, en el cual habla de la lectura, ¿no? Y del aspecto civilizatorio y cultural de la lectura. Y en un momento dado, Steiner abre una nota a pie en el que dice lo siguiente, ¿no? Dice: quien haya leído La Metamorfosis de Kafka y sea capaz de mirarse impávido al espejo, ese señor es capaz técnicamente de leer letra impresa, pero es un analfabeto en el único sentido que cuenta. La Metamorfosis de Kafka es ese libro en que Gregorio Samsa se despertó una mañana convertido en escarabajo, y ustedes pueden sustituir la Metamorfosis de Kafka por cualquier libro que ustedes crean que ha sido fundamental en su propia formación o transformación. Entonces la cosa sería: quien haya leído y sea capaz de mirarse impávido al espejo, es decir, se mira al espejo y no note nada, ¿no? Ese tipo es capaz técnicamente de leer letra impresa. Es decir, desde el punto de vista de entendiendo la lectura como comprensión, ese es un sujeto perfectamente alfabetizado, porque comprende lo que lee y puede responder a las preguntas idiotas que los profesores hacen sobre los libros que leemos, ¿no? Pues cuál es el personaje principal, si el narrador es...
ese tipo que es capaz técnicamente de leer letra impresa puede sacar 10 en cualquier examen de literatura